El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes, y en el camino quedaron curados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios con voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero? Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Tenemos para nuestra reflexión hoy este capítulo 17, este texto tomado del capítulo 17 del Evangelio de Lucas, que es la curación de estos 10 leprosos. Pero antes de entender un poquito lo que pasa con la curación de los leprosos, tendríamos que entender qué pasaba en aquella época con la situación del leproso. En realidad, enfermarse de lepra era peor que morirse. ¿Por qué? Porque si había algo que tenían en claro era que la lepra era una enfermedad contagiosa y altamente destructiva para la vida del ser humano. Entonces, el leproso era un peligro para la sociedad. Entonces el leproso debía ser aislado. Y se lo aislaba echándolo del campamento, de la ciudad, del pueblo, de lo que fuere. O sea, el leproso, una vez que se le había diagnosticado la lepra, no podía seguir compartiendo la vida de la sociedad. No podía seguir viviendo con su familia, no podía seguir viviendo en el pueblo, en la ciudad, en lo que fuere. Entonces se los echaba afuera. Y arreglátela como puedas. No podían hablarle a los demás, a los que estaban sanos, o si lo hacían tenían que hacerlo de lejos. Si se trasladaban tenían que ir con una especie de cencerro y anunciando que estaban pasando por un lugar para que los demás se alejaran. Había algunas personas piadosas que por compasión llevaban en los lugares donde se concentraban estos leprosos, les llevaban alimentos, les llevaban cosas para que pudieran comer, para que pudieran vestirse, etcétera, etcétera. Pero la situación era de total indigencia, de total desprotección, de total soledad. El leproso era un paria, el leproso no tenía derecho a nada. ¿Qué era la lepra en ese momento? Bueno, en realidad lo que ellos llamaban lepra eran una variedad de afecciones de la piel que podían tener más o menos curación y pronóstico, que hoy en día alguna de estas afecciones que ellos llamaban lepra, seguramente era la lepra, el mal de Hansen que nosotros conocemos hoy en día, pero otras muy probablemente no. Pero también era probable que una vez diagnosticada la lepra, como se juntaba con otros leprosos, terminaba contagiándose la verdadera lepra. O sea que la situación del leproso era tremenda. Además del estigma social, estaba el estigma para la familia, porque tener en tu familia un leproso era
algo realmente vergonzante. Entonces, la pasaba mal. El leproso la pasaba fatal, pero su familia también la pasaba mal. Entonces el leproso tenía que estar fuera, aislado. Entonces ahora sí podemos entender un poquito mejor qué es lo que pasa. Cuando Jesús pasa por ese pueblo de Samaria, se le acercan 10 leprosos, pero que mantienen la distancia. Tenían que estar a una distancia de un tiro de flecha y desde la distancia ahí es cuando le gritan, le piden, le hablan, le gritan, pero le gritan porque está lejos, pidiéndole auxilio. Y el Señor los sana. Pero les dice, porque el ritual para el diagnóstico de la lepra, tanto como para su sanación, debía pasar por los sacerdotes del templo de Jerusalén. Vayan y preséntense en el templo para que el sacerdote dé testimonio de su curación y ustedes puedan ofrecer en el templo la ofrenda por su sanación. Y ahí es cuando el Señor hace el milagro, los 10 quedan sanados, pero solamente uno vuelve. Y ese que vuelve nada más y nada menos que es un samaritano. ¿Quién es un samaritano? Un samaritano era un vecino de los judíos que vivía en una región de la Palestina llamada Samaria, que quedaba entre la Galilea y la Judea, que era el paso obligado de los galileos para ir a Judea. Pero ¿cuál era el problema con los samaritanos? Los samaritanos adoraban a Dios no en el templo de Jerusalén, sino en la montaña, en el monte de Jacob, junto al pozo de Jacob, en el monte Moira. ¿Por qué? Y bueno, porque era así. Ellos no adoraban a Dios en el templo de Jerusalén, sino que lo adoraban en el pozo de Jacob. Por esa disputa sobre el lugar donde adorar a Dios, los judíos consideraban, y los galileos consideraban a los samaritanos herejes, y los samaritanos consideraban a los judíos y a los galileos herejes. Entonces estaban peleados unos con otros. Y los judíos no querían saber nada con los samaritanos y los samaritanos tampoco querían saber nada con los judíos. Y sin embargo, este samaritano vuelve para darle las gracias a Jesús, que era judío, y no solo lo reconoce como aquel que lo sanó, pidiéndole la sanación. Primero le pide la sanación y después cuando el Señor lo sana, le muestra su agradecimiento, sino que tiene un gesto a través del cual reconoce la divinidad del Señor porque se postra con el rostro en tierra. O sea, se echa al suelo para darle las gracias a Jesús. Este gesto del samaritano conmueve profundamente al Señor, entonces se produce este diálogo. ¿Cómo? No habían sido sanados los 10 y los otros 9 ¿dónde están? Solamente uno pudo ser agradecido y fue este extranjero. O sea, la paradoja o la ironía de la vida, que ese samaritano, ese hombre despreciado por los judíos, es el que va y le agradece al rabí judío porque lo salvó. A todo esto una explicación del texto y del contexto. A todo esto, ¿cómo nos deja a nosotros frente al Señor? ¿Qué nos está diciendo esto a nosotros hoy, en este siglo XXI tan convulsionado y tan complicado, que ya va una quinta parte adelante y las cosas parecen que están cada vez peor, una quinta parte del siglo, ¿no? Y que parece que las cosas están cada vez peor.
Y es que no podés dar nada por descontado en esta vida y en este mundo. No podés dar nada por descontado de los demás, ni siquiera de uno mismo. Porque la relación con Dios es algo que se debe alimentar y solventar en el día a día. No podemos dar por descontado de porque pertenecemos a un determinado grupo, porque estamos en porque estamos en un determinado lugar, porque pertenecemos a un grupo, a un lugar, a una devoción, a una, no sé, a lo que sea, ya tenemos la batalla ganada, tenemos el terreno conquistado. No, no es así. Mi relación con Dios la tengo que construir en el día a día. Mi fidelidad a Dios la tengo que construir en el día a día. Estos 10 leprosos, 9 eran judíos, 1 era samaritano. Y estos 9 judíos consideraban que esta sanación, evidentemente no volvieron a darle gracias, consideraron que esta sanación les correspondía, por ser judíos. No tuvieron en cuenta que todo lo que viene de parte de Dios es pura y exclusivamente gracia. Este samaritano, como se sabía despreciado por los judíos, y como sabía que el que lo sanó era un judío, era un rabí judío, Jesús en ese momento, y para ellos, y ante la vista de los que lo rodeaban y de sus contemporáneos, era un rabí, ¿no es cierto? Volvió a darle gracias, porque tuvo compasión de él, porque lo miró con misericordia a pesar de ser un samaritano. Entonces nunca demos nada por descontado en nuestra relación con Dios. Todo lo que recibimos de Dios no es porque tenemos derecho a eso, sino que es gracia y misericordia de Dios. Y por esa gracia y misericordia de Dios tenemos que estar agradecidos permanentemente. Nuestra actitud tiene que ser la de darle permanentemente gracias a Dios. Y eso lo tenemos que tener muy presente. Porque muchas veces nuestra oración a Dios parece la lista del supermercado. Necesito esto y esto. Le doy clic, la mando y después viene espero el delivery. O espero el envío, mejor dicho. Hablamos en castellano. Y mi relación con Dios no es así. La lista del supermercado, el clic y el envío, dejémoslo para el supermercado, el clic y el envío. Mi relación con Dios es una relación en la que, primero que nada, debo darle gracias. Primero que nada debo estar agradecido con el Señor por todo lo que me ha dado, por todo lo que soy y por todo lo que tengo. Y también por lo que no tengo, porque también lo que no tengo forma parte del plan de Dios. Entonces, mi relación con Dios, no puedo dar nada por descontado, sino estar siempre en actitud de gratitud, de agradecimiento al Señor. Pedirle al Señor, sí, pidámosle, y pidámosle con confianza, y pidámosle con la certeza y la seguridad de que el Señor nos va a dar todo aquello que necesitamos y mucho más. Pero primero que nada, seamos agradecidos. Y luego demos gloria a Dios, glorifiquemos su santo nombre, no nos olvidemos de eso tampoco. Para pedir siempre tenemos tiempo. Fíjense que cuando rezamos el Padre Nuestro, lo primero que decimos es: santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Y entre paréntesis a veces decimos: trata de que tu voluntad coincida con la mía, que no vendría mal, ¿no? Pero bueno, ese es un problema aparte. Y después viene la retahíla de peticiones. El Padre Nuestro nos está dando la verdadera clave de la oración cristiana. Santificar el nombre de Dios, pedir que se realice su reino
y que se realice y que se cumpla su voluntad. Y después pedimos lo que necesitamos. Este samaritano fue agradecido, volvió a darle gracias al Señor por el don que le había hecho de salvarlo de su enfermedad y de su discriminación social, de su alejamiento social, porque como leproso tenía que estar afuera. Y no podemos dejar de pensar también en todos los leprosos que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en nuestra cultura, y los leprosos que hemos inventado también en nuestro mundo y en nuestra cultura. Fíjense que hoy también el que piensa diferente, el que no piensa como piensan los demás, el que no piensa como piensa la mayoría, el que no piensa como piensa una cierta élite, también es un leproso en el mundo de hoy. Y es un marginado. Y lo tratan como a un leproso. Y le aplican todos los remoquetes que te puedas imaginar. Ofensivos, grotescos y despectivos. Simplemente por el hecho de pensar distinto. Simplemente por el hecho de defender los verdaderos valores. Simplemente por el hecho de hablar con la verdad del Evangelio. ¿Cuántas veces pasa eso en nuestra sociedad? Eso pasa en todos los medios de desinformación masiva que escuchamos todos los días. Y nadie dice nada y todo el mundo se calla. Hasta parece bien. No, la cosa no va por ahí. Recordemos el Padre Nuestro, recordemos la verdad que tenemos que defender y que decir como cristianos, y recordemos también a todos esos leprosos que crea nuestra sociedad por el solo hecho de ser diferentes, o por el solo hecho de no querer amoldarse a lo que algunos consideran que debe ser que debe ser aquello que tiene que imperar, que es moda, que se usa, etcétera, etcétera. Alabado sea Jesucristo.